Saludos a quienes habla, soy Kenia Murillo Rodríguez. Muchas gracias a todos los presentes. Vamos a compartir este podcast con fines académicos. Es un cordial saludo a todos y sean bienvenidos a este podcast, en el cual está bajo la premisa de tratar este tema del crecimiento poblacional en Ecuador, impacto social, económico y futuro demográfico. Vamos a analizar la evolución que ha tenido la población en el país y sus efectos en cuanto a las demás relevancias en lo que involucra a la economía, la estructura demográfica, entre otros aspectos, junto a nuestros colaboradores que estamos aquí presentes, el compañero Cristian Gavilanes, Kenia Merchan, Delia Nagua, Luz Ortiz y Liliana Zambrano. Para enmarcar la conversación, partiremos desde los principales motores del cambio demográfico del país: la fecundidad, mortalidad y migración. Y vamos a verificaremos cómo estos motores han reconfigurado la pirámide poblacional, el índice de dependencia y el conocido bono demográfico. Asimismo, vamos a analizar cómo el dinamismo urbano y las transformaciones de territorio, ciudades intermedias, zonas rurales, zonas urbanas, y cómo han incrementado la presión para la demanda de la vivienda y de servicios básicos, salud y educación. ¿Y qué implicación tiene esto para la planificación local y para los planes de desarrollo de ordenamiento territorial? En continuación voy a dar paso a mi compañera Kenia Merchan. Buenas tardes, compañeras presentes, compañero y economista. El día de hoy nos acompaña la economista Odalis Murillo, la cual nos va a ayudar a explicar ciertos indicadores claves como lo son la tasa de crecimiento, la tasa global de fecundidad, la esperanza de vida, el saldo migratorio, el índice de envejecimiento, y nos va a ayudar a plantear ciertos escenarios de corto y medio plazo para pensar en lo que puede pasar con la población ecuatoriana en el año 2035 y 2050. También vamos a comentar sobre qué políticas públicas pueden obtener beneficios de la ventana de oportunidades demográficas, desde la primera infancia hasta la capacitación técnica y universitaria, y cómo debemos hacer una traducción de los datos en decisiones concretas para las administraciones locales, la academia y el sector privado. A continuación vamos a dar paso a la economista que está invitada en este podcast con fines académicos, que vamos a tratar acerca del crecimiento poblacional en Ecuador, impacto social, económico y futuro demográfico. La invitada economista Odalis Murillo, con experiencia en modelización de datos demográficos y su impacto económico en sectores claves como empleo, salud y educación. Ella va a abordar los retos del crecimiento poblacional en el Ecuador. Damos paso a la compañera, a mi estimada economista Odalis Murillo. Saludos. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Como ha dicho, el crecimiento poblacional en la última década pues, ha sido sostenido por varios factores. Entonces, uno de los más relevantes ha sido la migración interna, la que vivimos aquí dentro del país, que se ha desplazado a zonas urbanas. Entonces, hemos visto que ciudades como Quito, Guayaquil, son una de las ciudades que están más pobladas o sobrepobladas. Esto también ha impulsado que el crecimiento de estas ciudades sea mayor en cuanto a temas económicos, incluso, bueno, como hablamos de la población misma. Sin embargo, también hay que considerar la tasa de fecundidad, que en esta última década ha disminuido ligeramente, pero aún así sigue siendo significativa. Entonces, una tasa global de fecundidad la que hemos tenido en el 2020 se registra de un 2%. Entonces, estos elementos también explican en gran medida ese aumento poblacional. Otro detalle, tenemos un comentario del compañero Cristian Gavilanes que nos comparta para la economista. Para empezar, vamos a hablar sobre el crecimiento en el tema de la población entre 2014-24 y 2024. Pasó de 16 millones a más de 18 millones. Economista, luego de escuchar el programa, ¿cómo se puede explicar
este crecimiento que parece en este caso no detenerse? Mm. En palabras sencillas es positivo el crecimiento poblacional, porque en la gráfica vemos allí este crecimiento sostenido que pasó de los 16 millones en el 2014 a más de 18 millones ya en el 2024. Entonces ahí se ve una gráfica, la curva, cómo asciende. Entonces vemos allí el crecimiento que tiene. Es un crecimiento positivo. Y en cuanto a cómo se ha dado esto, pues ha sido impulsada por estos factores como la mejora en la salud pública, la menor mortalidad, que aunque ha habido, no ha sido un incremento en cuanto a la tasa de mortalidad que se registra, la propia migración interna que mencioné, en especial en las zonas urbanas. Entonces, este tipo de crecimiento es clave para comprender las demandas futuras en cuanto a la educación, salud, empleo, que los gobiernos deben enfocarse en estos sectores para impulsarlos, en vista de que también la población va aumentando. Entonces, desde un punto de vista económico, un aumento de la población activa puede ser una oportunidad si se aprovecha correctamente, ya que se tiene una mayor oferta de mano de obra. Entonces, esto implica que el gobierno también necesita invertir más en educación, en formación técnica, en salud, para asegurar que la nueva generación pueda insertarse de manera productiva al mercado laboral. Entonces, si, el caso contrario, podríamos estar enfrentando más desempleo y mayor informalidad. Otro comentario más, compañero Cristian. Ok, el compañero Cristian al parecer ha tenido un inconveniente. Vamos a continuar con las siguientes preguntas. Economista, si me lo permite. Lo que usted está comentando suena un poco alarmante, porque además de lo que usted está explicándonos, no se está generando suficiente cantidad de empleos como en Ecuador, no se está para que abastezca a toda la población. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer con un desempleo juvenil dentro de la población que va aumentando? Esto puede ser un tema relevante de cara al futuro. Sí, es un tema preocupante, sobre todo tratar del desempleo, pero en los jóvenes, porque es un desafío que tienen los gobiernos a nivel regional, en toda la región de Latinoamérica, es el mismo problema, es una constante. Entonces, según el INEP, la tasa de desempleo juvenil ha sido históricamente más alta que el promedio general. Entonces, a pesar de los esfuerzos de implementar proyectos que impulsen al empleo joven, como este proyecto que se llama Empleo Joven, Mi Primer Empleo, que si bien fueron para impulsar esa empleabilidad juvenil, no ha tenido grandes resultados, ya que en el país se necesita mayor inversión extranjera y también sostener esas relaciones entre el sector público y privado para mantener también a estos jóvenes en un trabajo formal. Entonces, lo que refleja la falta de oportunidades laborales para los jóvenes puede generar otros aspectos negativos, que son también como la misma, la migración, entonces viajan a otras ciudades para tener esas oportunidades laborales. Se puede mitigar a través de políticas activas de empleo, como el fomento de la economía digital, el apoyo a emprendedores jóvenes. También es importante fomentar la creación de programas que también desarrollen eso, unas habilidades que demandantes y que también a la vez se alineen con la oferta educativa y las necesidades que vemos en cuanto al tema Ok, tengo otra pregunta para usted, economista. Mi pregunta es,
Si bien es cierto que las tasas de natalidad han descendido, todavía se puede ver el crecimiento en la población. ¿Cómo se evidencia la relación entre la natalidad y el crecimiento de la población en Ecuador? Mm. Bueno, vemos allí una gráfica que se muestra, una gráfica del INEC, donde se muestra la población económicamente activa, cuál es el aporte que tiene en la economía en cuanto a la fuerza laboral. Entonces vemos allí que la edad es de los 15 años a 64 años, la edad, o sea, la PEA, y vemos que aún sostenemos esas personas que están actualmente como mano de obra. Se llama bono demográfico. Entonces, aún tenemos ese bono demográfico para las próximas generaciones, porque tenemos esa población joven que está trabajando, pero tendríamos problemas si luego vemos tasas como la tasa de natalidad, donde vemos que no hay un crecimiento. Entonces, a futuro sí tendremos problemas luego para cubrir esas necesidades, ya que no habrá esa fuerza laboral en estas áreas, sobre todo en los sectores productivos, va a haber esa ineficiencia en cuanto a mano de obra. O sea, ahora estamos viendo que estamos medianamente bien, pero no sería lo mismo de aquí en 10 años, 20 años, ya que la tasa de fecundidad y de nacidos vivos está cada vez más disminuyendo. Ok, muchísimas gracias, economista. Le doy la palabra a la moderadora, compañera Kenia Murillo. Muchas gracias por sus comentarios también. Vamos a continuar con la tercera parte de otro tema que es acerca de la esperanza de vida y mortalidad. En cuanto a la esperanza de vida, en el caso de Ecuador, ha subido mucho en estos años. Entonces, ¿y qué efecto, le pregunto a usted, qué efecto ha tenido esto en la economía del Ecuador y su estructura en la sociedad, mi estimada economista? Bueno, el aumento de la esperanza de vida tiene un impacto positivo tanto en la economía como en la sociedad, pero desde un punto de vista económico, una mayor esperanza de vida significa que las personas permanecen activas por más tiempo en el mercado laboral. Entonces, lo cual aumenta el consumo, la inversión en salud y pensiones. Entonces, es así también como se mueve la economía. No obstante, también genera presión sobre el sistema de salud y esto requiere una planificación fiscal adecuada también para que sea bien tratada, sea sostenida, se pueda dar respuesta. Entonces, en términos sociales, una población más longeva exige mayores recursos de atención geriátrica, cuidados de salud preventivos y política de envejecimiento. Pero en la pirámide de la población de este año, de 2025, se muestra una base, en la parte de abajo, la base relativamente ancha. Entonces, lo que indica una proporción significativa de población joven, eso es lo que es mencionado, que hay ese bono demográfico, es decir, que todavía hay una población que va a estar dentro de la fuerza laboral de aquí en unos años más, pueden ser unos 10 15 años más. Entonces, sin embargo, ya se puede percibir esa ligera disminución en la tasa de natalidad, lo que les mencionaba, porque refleja también un envejecimiento lento de la población. Entonces, la población masculina y femenina, que se distribuye más o menos de forma equilibrada, está en promedio, la esperanza de vida en el 2024 se registró de 76 años, casi 77 años, entonces en promedio tomando en cuenta la población masculina y femenina. Entonces, pero es una ligera mayor proporción en cuanto a las mujeres que viven más años, cerca de los 81 años. Entonces, esto significa que en el futuro habrá un reto por la transición hacia una población más envejecida.
Muchas gracias. Voy a dar paso a la compañera Delia Nahua, que tiene otro comentario que compartir con usted, economista. Estimada economista, muy buenas tardes. Es, tiene un impacto bastante interesante a nivel de la planificación de las políticas públicas. ¿Cómo van a manejar el crecimiento de la población mayor y la cantidad suficiente de recursos para todos? Para gestionar este crecimiento poblacional, que se ha visto que ha tenido un aumento en esta década, desde el 2014 al 2024, se deben implementar esas políticas que garanticen también la sostenibilidad de las pensiones y atención médica para las personas mayores. Entonces, esto implica la reforma de los sistemas de pensiones y la creación de políticas de bienestar social. Esto protege a esa población envejecida, a los adultos mayores. Entonces, además es importante también incentivar ese ahorro personal para la jubilación, lo que asegura también una calidad de vida eh, y unos servicios también para la tercera edad. Y en el caso de la mortalidad, ¿cuáles habrían sido los principales factores que han contribuido a la disminución de la mortalidad en la última década? Se ha registrado una disminución en la mortalidad que también está impulsada por varios factores. Entonces, una de ellas es que ha habido una mejora en el acceso de salud, también los cambios en la medicina, también en la forma en la que nos alimentamos, o sea, las políticas de prevención de enfermedades y el aumento de la cobertura de vacunas. Esto también ha jugado un papel clave según lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Enfatiza que la mortalidad infantil en el Ecuador se redujo un 20% en los últimos 10 años. Entonces, esto refleja esa transformación en cuanto a salud pública. Muchas gracias por sus comentarios. Ahora vamos a continuar. Tengo otro tema más, otro punto en que decirles sobre la inmigración e inmigración en los últimos 10 años. La inmigración y la emigración también han sido importantes motores de cambio demográfico, mi estimada economista. Dígame usted, ¿qué incidencia tiene la inmigración en cuanto al impacto para la población y por ende en la economía del Ecuador? La inmigración tiene impactos considerables porque cambia la estructura demográfica del país. Entonces, en los últimos años, el Ecuador ha recibido un flujo creciente de inmigrantes, principalmente de países de Venezuela, Colombia y Cuba. Según los datos de la INED, en el 2023 la población migrante representaba alrededor de un 1,4% del total de la población ecuatoriana, lo que significa que más de 250.000 personas viven actualmente en el Ecuador debido a la migración internacional. Entonces, este fenómeno tiene efectos positivos, pero también como negativos. Y eso se traduce en desafíos. Por un lado, los inmigrantes contribuyen a que la economía eh, se mueva, llenar esos vacíos también en el mercado laboral, especialmente en sectores como la construcción, el comercio o los servicios. Son sectores productivos y la inmigración impulsa el crecimiento del consumo también, pero también eh, ocupa o sobrepobla estas zonas urbanas de algunas ciudades del país. Entonces, pero también crea beneficios en estos sectores. Sin embargo, la migración masiva genera esas presiones en los servicios públicos, como la salud, educación y vivienda. Entonces, por ejemplo, en Quito y Guayaquil, la demanda de vivienda ha aumentado. Entonces, estas ciudades, aparte de que por la migración interna, también por la migración internacional, aumenta, se ven ya sobrepobladas, lo que ha llevado a un crecimiento desordenado en esas zonas urbanas, sobre todo. Ya, ok, muchísimas gracias por su respuesta.
En continuación voy a darle paso a su pregunta, compañera Luz Ortiz. Hola, economista. Eh, ¿Y la inmigración? ¿Cómo ha incidido ser muchos los ecuatorianos que buscan ser los que tienen oportunidades del otro lado de las fronteras? La migración ha sido constante en la historia reciente del Ecuador y es un fenómeno complejo. Aproximadamente 1 millón de ecuatorianos han emigrado en los últimos 20 años buscando mejores oportunidades laborales, educativas, mejoras también en su vida. Entonces han viajado principalmente a países como Estados Unidos, España y otros también de aquí de la región. Pero la migración tiene efectos tanto positivos como negativos. Por un lado, las remesas enviadas por los inmigrantes a sus familias en Ecuador representan una fuente importante de ingresos. En 2023, las remesas ascendieron a más de 4.000 millones de dólares. Esto representa aproximadamente un 2,5% en el Producto Interno Bruto. Entonces, por un lado, la fuga de cerebros, eso es una variable preocupante, ya que muchos inmigrantes son altamente calificados, lo que limita el potencial de desarrollo en ciertos sectores. Entonces, según un informe del Banco Central del Ecuador, cerca de un 40% de quienes emigran tienen estudios universitarios. Entonces, por eso se le dice a esto como fugas de cerebro porque se están yendo del país, pero es por esas razones. Economista, por una parte las remesas sacan adelante a las familias, pero por otro lado el país se está quedando con muchas de sus mejores personas. ¿Cómo hacer para que no se vayan? O bien, si se van, ¿cómo hacer para que la idea de irse virtualmente tenga un costo de oportunidades que solo lo sea? Lo que tiene que hacer el Ecuador es que crear un ambiente atractivo que retenga ese talento, pero primero debe invertir en educación superior, en la formación de habilidades técnicas para que también los jóvenes puedan acceder a trabajos bien remunerados, además de fortalecer el sector privado mediante incentivos en las empresas tecnológicas o incluso en las empresas que ya están industrializadas, también impulsarlas. Y de innovación también, desarrollar más la innovación aquí en el país. Esto puede también generar oportunidades laborales y explotar o potencializar esas áreas que se han visto mm, un poco rezagadas, no han crecido como otras, sobre todo en el área tecnológica y de innovación. Y en cuanto a las remesas, pues son una herramienta importante para las familias. Entonces, también debemos fortalecer el capital humano dentro del Ecuador, crear políticas que fomenten el emprendimiento, la inversión local, también es clave. Los programas de retornos de migrantes, los cuales también se implementan en muchos países de la región que, que son útiles porque ofrecen esos incentivos para que los inmigrantes que deseen regresar, pues encuentren oportunidades aquí en el Ecuador, ya sea mediante subsidios a proyectos o facilidades para iniciar su propio negocio. Muchísimas gracias, estimada economista. En continuación, voy a dar paso acerca de otro tema muy importante, que es del impacto en las familias. El crecimiento de la población también ha cambiado en la estructura de las familias, mi estimada economista. Voy a darle paso a la compañera Liliana Zambrano, que tiene una pregunta por hacerle a usted. Saludos cordiales, estimada economista. Mi pregunta es sobre el apoyo económico hacia las familias. ¿Eso también implica en cambios en la distribución en las familias, en los proyectos, en los recursos económicos, dentro de las familias, cómo gestionar esos recursos en los hogares y en lo financiero? Sí, el cambio en la estructura poblacional también afecta directamente a las familias ecuatorianas, como el crecimiento poblacional, los cambios también en la estructura de las edades.
Se ha generado una modificación en los roles, entonces las familias enfrentan mayores presiones económicas debido a demandas crecientes de los servicios y la falta de empleo adecuado. En las zonas rurales, donde se ve más esto negativo, las familias tienen que dividir sus recursos entre una población creciente, lo que genera eh, más estrés financiero y menor calidad de vida. Entonces, el incremento de las poblaciones, de las familias nucleares y el crecimiento de los hogares monoparentales también están reconfigurando la distribución de los recursos. Las mujeres que tradicionalmente desempeñan el rol de cuidadoras se enfrentan a una doble carga, pues además de su trabajo doméstico y de cuidado, también necesitan contribuir económicamente para el sustento de las familias. Eh, ¿Cómo podemos empezar a preparar a las nuevas generaciones para estos retos y estos cambios, mi estimada economista? Bueno, sobre todo también haciendo una reconfiguración de las finanzas en cuanto a las familias, a reorganizarse, a distribuir bien los recursos. Muchas familias, especialmente aquellas que han migrado al exterior, los recursos se distribuyen en función de las prioridades básicas, como la salud, educación y vivienda. Estas remesas que les mencioné antes juegan aquí en las familias ecuatorianas un papel crucial porque son una principal fuente de ingresos para muchas familias, especialmente en esas zonas rurales. Sin embargo, esta dependencia de remesas también pueden generar esas dificultades internas y una falta de autonomía para las familias. Muchas gracias. Doy paso a la estudiante Murillo Rodríguez Kenia, Beatriz. Muchísimas gracias por todos ustedes que se nos han acompañado en este podcast con fines académicos. Le doy muchísimas gracias a usted, mi estimada economista, por compartir todo su conocimiento sobre este tema que hemos tratado en el día de hoy. Les doy gracias a todos ustedes. Un comentario más por parte de mi estimada economista que quiera compartir con nosotros como conclusión. Sí, que eh, vemos que ha habido cambios positivos en la economía, también por ese crecimiento poblacional. Y eso es positivo para la economía, pero también crea esos desafíos que los gobiernos deben de centrarse en tratar de resolverlos de la mejor manera. Y una de ellas también es cambiar la ley, porque es una de las bases de toda nación que, que los gobiernos deben de atender, sobre todo en la ley en el tema de empleo, de salud y de educación, que son una de las áreas importantes para también la formación de los habitantes y para que estos tengan una mejor calidad de vida. Por eso es que se motiva a que los agentes que llevan o crean estas leyes dentro del Ecuador, crean unas que favorezcan el crecimiento poblacional más equilibrado. Entonces, una de ellas también es que garanticen el acceso a los servicios básicos, que es fundamental, para que así también tengan todos bienestar. O sea, asegurando también que este crecimiento no se convierta en una carga, sino más bien una oportunidad de progreso colectivo. Pero a través de eso, de hacer cambios también dentro en la forma en la que coexistimos aquí en el país. Le agradezco mucho, mi estimada economista Odalis Murillo, por compartirnos todo su conocimiento. Vamos a concluir este podcast con fines académicos. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Hoy hemos conversado con temas muy relevantes con el conocimiento, con el crecimiento de la población en el Ecuador y sus efectos. A manera de agradecimiento, le doy gracias al economista Odalis Murillo por compartir con nosotros. Le doy gracias a todos ustedes, mis estimados, y por supuesto a mis compañeros que muchísimas gracias por que nos proporcionan en este espacio. Hemos estado reunidos.
y esperamos en una próxima charla nuevamente con un nuevo tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. A ustedes.